Los últimos meses han sido meses muy fuertes, meses de prueba, de tribulación por la pérdida de mi mamá. Definitivamente han sido puntos de quiebre en mi vida y en la vida de mi familia, y quiero compartirte cómo he vivido esta prueba, cómo he vivido esta tribulación, cómo he podido experimentar el amor de Dios y el favor de Dios en cada momento de mi vida, cómo podemos experimentar esta misericordia y esta gracia y esta paz que ha sobrepasado todo entendimiento. Así que hice una serie de videos que voy a estarte compartiendo para compartirte todo lo que Dios ha hablado a mi vida y todo lo que yo he podido experimentar a partir de esta prueba, a partir de la pérdida de mi mamá, que sin duda ha sido muy difícil. Ella pues era mi compañera de vida, todo el tiempo estábamos juntas, y bueno, pero sabemos que todo obra para bien. Hoy entiendo que todo es parte de un plan, es parte de un propósito, y nuestra fe nos ha podido fortalecer, nuestra fe nos ha dado esa paz. Dios nos ha fortalecido de una manera sobrenatural que mi hermana y yo lo platicamos, y la verdad es algo inexplicable. Pero vamos a compartir esta serie de videos para poder pues hablarte de lo que he vivido. Y yo a este primer video le puse Dios no parpadea. Y definitivamente me queda muy claro que Dios no parpadea. A veces pensamos que nuestras situaciones están fuera del control de Dios, ¿no? Que de pronto Dios puede parpadear y de pronto abre los ojos y ¡chin! Se me fue esto, ¿no? Se me pasó hacer esto, y la verdad es que no. O cerré tantito los ojos y por cerrar los ojos a lo mejor hice algo que no tenía que hacer, ¿no? Cuando vamos en el coche, se me figura mucho cuando vamos en el coche, ¿no? Que a veces podemos parpadear, o puedes agarrar tu celular y mandar un mensaje en un segundo, y hasta a lo mejor puedes chocar, ¿no? Pensamos que a lo mejor Dios parpadea y que algo se le puede salir de control, pero la verdad es que no, que nunca se le sale nada de control. Y bueno, te voy a platicar un poquito cómo pasan las cosas. Y mi mamá de pronto en un miércoles enferma. Fue una enfermedad aguda, fue una pancreatitis biliar aguda. Eso quiere decir que en un tiempo la enfermedad se agudiza, se hace grave, y pues a veces no hay marcha atrás, ¿no? En esa gravedad. Lamentablemente ella tuvo un cuadro muy grave desde el principio de vesícula y de páncreas, que esto lo complicó, y la llevamos al hospital para que le hicieran pues los estudios, porque ella traía un dolor muy fuerte, y desde el primer día su cuadro fue muy grave. Desde el primer día los doctores pues daban un diagnóstico de muerte, y decidimos moverla al seguro, porque había que tenerla en terapia intensiva. Por la gravedad había que dejar que el páncreas reposara y regresara a su estado natural, pero eso pues era algo de tiempo, ¿no? 12 días más o menos es lo que tarda, 22 días lo que tarda un páncreas en desinflamarse. Lamentablemente ella traía también el tema de la vesícula, que se había reventado, y esto hacía compleja la operación. No se podía operar por el páncreas y no podíamos limpiar lo que la vesícula ya había expulsado, ¿no? Entonces, desde el principio fue algo muy grave. Entonces decidimos nosotros moverla al seguro para que ella pudiera estar en esta terapia intensiva. Desde el primer día vimos el favor de Dios. Desde el primer día los médicos, la verdad, se portaron increíble. Desde el primer día le dieron la atención que ella necesitaba. Y pudimos ver el favor con los médicos, pudimos ver el favor con las autoridades también, que ahí nos apoyaban para que mi mamá pues pudiera recibir la atención. Pudimos ver el favor con las enfermeras. Yo recuerdo que entraba, salía de urgencias como si estuviera en casa, y cuando me decían que es que eso no es posible, ¿no? Pero pues siempre Dios estuvo de nuestro lado, y decidimos moverla al seguro, decidimos hacerlo así. Y ella pues bueno, al final del día ella muere. El Señor decide llevársela. En otro video te voy a contar todo ese proceso, pero de por qué el Dios no parpadea, el porqué de este nombre que le doy a este primer video, es porque cuando ella pues muere, ¿no? Siempre te queda la interrogante, ¿no? ¿Y si la hubiera dejado en el hospital? ¿Y si no lo hubiera movido?
¿y si, no? Y empezamos a pensar. Y algo que entendía en este tiempo es que Dios no parpadea. O sea, a Dios no se le fue el control de decir, ay, parpadeé, de pronto abrí los ojos chetos. O sea, ya Daniela y su hermana se la llevaron al seguro. Y ahora, ahí, ¿cómo la salvo, no? O sea, no, nunca fue así, ¿no? Dios no parpadea, Dios siempre tuvo el control de toda la situación. Dios sabía lo que iba a pasar, Dios sabía cómo iban a desencadenarse las cosas, Dios siempre tuvo el control. La vida de mamá no dependía de un lugar, de un médico, sino dependía de las manos de Dios, de su soberanía, ¿no? Y muchas veces nosotros a veces podemos sentirnos hasta culpables, ¿no? Porque pensamos, es que si hubiera hecho esto, si hubiera dicho aquello, si me hubiera ido por este lado, si me hubiera tomado esto. Y la verdad es que Dios siempre está en control. Platicábamos y yo le decía a mi hermana, pensar que si a lo mejor lo hubiésemos dejado en tal lugar, mi mamá estuviera hoy viva, es pensar que Dios nunca tuvo el control, es pensar que a Dios se le fue de las manos, es pensar que Él nunca estuvo controlando toda la situación. Y es mentira, porque Dios estuvo controlando toda la situación. Desde el día que ella enfermó, ese día ya estaba dispuesto, ese día Él sabía cómo se iban a desarrollar los eventos, a desarrollar las cosas. Él tenía perfectamente en sus manos la vida de mi mamá, así como la nuestra. Y yo quiero decirte hoy que Dios no parpadea, que Dios tiene control absoluto de toda la situación que tú estás viviendo. A lo mejor es una situación complicada, a lo mejor es una situación como la que yo viví, pero nunca de verdad se le sale de las manos a Dios, nunca se va de su control, nunca. Él siempre está en total soberanía, en total control. Él está en sus manos, está todo, no hay nada que se le puede escapar, nada que se le puede escapar. Y yo entendí que Él siempre estuvo en control de esto, y al final Él es un Dios soberano y su voluntad tenía que ser hecha, ¿no? Y si hoy tú estás viviendo alguna situación así, déjame decirte que Dios no parpadea. Él tiene el control de tu situación en sus manos, así que descansa en Él, porque Él tiene todo bajo sus manos. No temas, no tengas miedo. Hoy que lo pienso y que digo, ¿cómo resistimos ese tiempo, no? Fueron 12 días difíciles y hoy que lo medito, ¿cómo fue que resistí? Pregunto yo, ¿no? Señor, ¿cómo resistí? Pues por medio de Él, que Él me fortalecía. Nunca tuve miedo, la verdad, nunca tuve miedo de lo que iba a pasar. Yo siempre supe que Él lo tenía todo bajo control. Nunca tuve miedo de nada, porque Él proveía al médico, proveía los espacios, proveía los recursos, y Él siempre estuvo en ese control absoluto. No te voy a mentir que sí, al final decíamos, es que si lo hubiéramos llevado o si lo hubiéramos dejado, ¿no? Pero entendimos que Dios estuvo en control maravillosamente y perfectamente, como siempre lo ha estado desde que lo conocimos, ¿no? Así que recuerda que Dios no parpadea, y te veo en el siguiente video para contarte un poquito más de cómo viví este tiempo. Que Dios te bendiga.